Hola a todos, buenos días. Acá estamos en directo, despertando. Pero lo que sucede es que cuando los guías hablan e insisten por unos días, ya no te dejan vivir si es que uno no transmite la información. ¿Ya? Primero, quiero que sepan que cuando una persona abre canal, que todos podemos, acuérdense de eso, y cuando ya nos comprometemos en el servicio, lo que sucede es que empezamos a tener más conciencia del colectivo y no nos podemos separar. Y se mezcla entre el individuo y el colectivo, se va mezclando. Yo no sé para dónde mirar, si para allá o para acá. Bueno, da lo mismo, la cosa es que se escuche. Eh, Va pasando que hay que ser obediente. Eso es lo que quiero resumir. Hay que ser súper obediente porque si no se empieza a trastornar un poquito la existencia. Ya estoy mirando para allá porque estoy recibiendo, todavía no sale el primer rayo, está de día, pero yo vivo tan cerca de la cordillera que se demora un poquito más, me demora un poquito más en ver el primer rayo. Aquí estoy esperando, vigilándolo, que me fascina verlo. Ya. Este videito se llama El vértigo de la velocidad porque quiero explicar un efecto que a veces es súper incómodo y que nos asusta. El vértigo es una sensación, o sea, físicamente se experimenta como una pérdida de equilibrio y que el cerebro, ¿no? Adentro de nosotros rueda, se gira para alguno de los dos lados según el lado que estén trabajando, ¿ya? Y a veces tiene un nivel muy invalidante que nos da náusea, no podemos caminar bien, etc. Por lo general se siente cuando voy a ir para atrás, como que se me giran las cosas, ¿no? Se giran y a uno se marea, o cuando uno se va a levantar. Pero hay vértigos que son súper invalidantes. Esos vértigos invalidantes son... uy, voy a conectar el cable del internet, espérenme, porque está lento, me está avisando aquí. Espérenme un poco. Espérenme, que aquí tengo toda la tecnología para que no nos falle el Remen Remen. Ah, este es el Remen Remen, acuérdense que ya les explico por qué se llama así. Ya, ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Ya. El vértigo. Hay vértigo que es súper invalidante y ese vértigo tiene que ver con un exceso de estrés en donde las cosas biológicas que nos pasan, ¿no? Donde el sistema nervioso queda como con los cables pelados, se aprietan si bruxan, se van a apretar unos huesitos aquí que van justo al equilibrio, ¿ya? Y pasa algo con el nervio vago, no sé muy bien lo científico, lo biológico de nosotros, pero pasan cosas. Y, espérenme, entendido. Ya, perdón, es que estoy tratando de domar este asunto. Ya, espero que esto esté funcionando. Aquí me sale una serie de avisos raros, ya. Y ese vértigo puede que no corresponda a lo que vamos a hablar hoy, para que lo sepan identificar, ¿ya? A veces se juntan las dos cosas, a veces nos da estrés, nos da un estrés el cambio de la velocidad y si somos con los cables pelados y tenemos mucho sistema nervioso muy sensible, entonces, bueno, puede que el vértigo se ponga grave. Pero hay un vértigo que es pasable, que igual lo tienen que atender, que tiene que ver con esto que les voy a explicar, que es atendible, que hay que suavizar el sistema nervioso, hay que hidratarse más, ya, aquí Salucita con el té, hablando con el té de matcha, porque estoy con un poquito de vértigo, y es un ajuste energético entre la velocidad de la pineal y la velocidad que teníamos acostumbrado en el cuerpo. Todos sabemos, o muchos sabemos, que la velocidad de la Tierra está cambiando por su vibración. Quiero explicar esto de la vibración y la velocidad de forma lo más simple posible. Piensen que nosotros somos un vehículo, la Tierra es un vehículo, todo el universo se vehiculiza, ¿no? Se mueve, se moviliza, siempre está en expansión, siempre va a más, siempre aumenta. Todavía nosotros tenemos una zona galáctica en donde está en expansión, pero a la vez se mantiene esa expansión, nos salimos volando porque tenemos una contracción en paralelo. Lo que sucede cuando avanzamos en conciencia es que la expansión puede ser un poco más alta que la contracción. Se deben una a la otra. Es como el día y la noche, es como el frío y el calor. Nos templamos. Pero
Algunos de nosotros estamos haciendo un proceso expansivo, nos estamos liberando, la carga se está liberando. Piensen que el cuerpo es un auto en donde le vamos a sacar un poco de maletas, entonces va a poder andar más rápido. Es así como funciona y así como funciona la Tierra también. Se va liberando en cada movimiento con la danza con los astros, en cada proceso interior con la Tierra y el cuerpo magnético que se conecta con el Sol, hacen un proceso de liberación permanente de combustión de calcinatium, como hablábamos el otro día con un amigo astrólogo, me encantó el término porque muchos de nosotros podemos estar en calcinatium, calcinándonos, quemando cosas antiguas, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que liberamos carga y la velocidad aumenta. Lo mismo que pasa físicamente en nuestro planeta. Estudiar física es muy importante para las personas que están abriendo canal. Tienen que saber ciertas reglas, normas, leyes, ya universales. Aquí estoy vigilando el rayo. Y entonces lo que sucede es que aumentamos la velocidad. Eso es un trastorno súper fuerte para el cuerpo biológico porque tiene que adecuarse y se va a demorar. Se va a demorar según la persona también, según el estilo de vida de la persona. Si quieren pasarlo un poco más rápido, es súper importante que desintoxiquen en ese momento, ¿ya? Hay varias formas de desintoxicación. La más rápida para nosotros es el movimiento físico y la alimentación y privarnos de toxina, ¿ya? Ahora, si tenemos una adicción, necesitamos más ayuda. Vamos a necesitar ayudita terapéutica o nutricionista que nos ayuden a cortar esas adicciones, pero el cuerpo les va a pedir que liberen lo denso. Pero lo que sucede antes es una liberación de pensamiento. Lo que sucede antes que se aumente la velocidad es porque nosotros hemos hecho un nuevo cableado en nuestro cerebro. Es muy químico. Si bien pasa por la reflexión, ¿ya? El proceso de liberación de ideas, pensamientos antiguas o invalidantes o que censuran la naturaleza humana, que censuran el movimiento del alma, que la restringen, pasa por una reflexión. Primero, por un evento en la vida. Todos tenemos ayuda, a todos nos ayudan. La forma de ayudarnos que tienen los guías es que nos presenten los escenarios correctos para hacer el movimiento. Entonces, si yo paso por arriba del escenario, que es una cosa que me pasó en mi vida, absolutamente tangible, si yo paso por alto, me quedo en ese aprendizaje. El guía y todos los que me cuidan van a tratar de poner otro escenario, un poquito quizás más alto, más intenso, para que yo pueda verlo. A mayor intensidad es porque hay varias razones en la intensidad de los escenarios, pero la más común es que me salté el anterior, me salté el aprendizaje anterior. Y todo va para más, todo va a ir más fuerte. ¿Por qué? Porque es una ley del universo. Es que vamos rajados, vamos muy rápido. Entonces, la intensidad aumenta. Ya, pucha, no puedo ver los chats, pero bueno, así me concentro. ¿Seguimos rodando? Sí. En esto, en lo que estamos viviendo hoy día, vamos al panorama actual. Estamos viviendo en unos tiempos feroces, como dicen los guías, donde la Tierra sigue sutilizándose, ideas, pensamientos siguen dejando espacio para que nosotros podamos, y la Tierra lo hace también, conectar nuevas partes de nuestro sistema, primero cerebral, para que podamos llevar a la visión imágenes, sensaciones, ¿ya? Y todo sirve. Por ejemplo, si yo quiero liberarme de un pensamiento muy hostigoso, muy encarcelante, puedo hacerme un super masaje y experimentar eso. Y decir, así podría sentirme. O así es como me duele el cuerpo porque tengo estas creencias, ¿no? Y entonces lo empiezo a crear, de forma creativa. Sí, la creatividad es muy importante. La imaginación lo es todo. Tienen que imaginar, tienen que soñar, permítanse, y no es evadirse porque lo van a ir construyendo. Una de las cosas que sucede en el efecto de la creatividad es el aumento de la sensibilidad y viceversa.
si aumento mi sensibilidad, si abro mi cuerpo, si abro mi corazón, si me permito sentir, ¿ya? Con todo lo que tengo, voy entonces a aumentar mi capacidad de creación. Es matemática pura, ¿ya? Permítanse, lo que hicimos en la luna nueva, y yendo para atrás en el primer remen, que fue el primer tira y mecha, los guías, bueno, sal y di, porque si no, no estamos haciendo lo que venimos a hacer, fue permitirnos soñar con aquello que estamos olfateando que nosotros merecemos. Puede que nos equivoquemos, no importa, porque a veces no nos conocemos tanto y creemos que necesitamos algo que no lo necesitamos. Eso se encarga el guía. El guía se encarga de limpiar, ¿ya? La facultad del sueño, de la imaginación, de la creación, es un trabajo en conjunto con el guía que lo súper conoce por atrás, por delante, por todos lados y va a saber escoger. Ustedes pueden tirar una flecha a la última estrella del firmamento y la flecha va a enganchar con la petición con el astro que les corresponde. Así son con los sueños, ¿ya? Así es lo mismo con lo que yo anhelo. Es por eso que en el transcurso de la vida, todo lo que soñamos se va manifestando. No es todo lo que soñamos. Todo lo que soñamos que nos pertenece, que es el lugar que nos corresponde, por naturaleza álmica, se va manifestando. Recuerden ustedes que soñaban cuando eran pequeños, que yo quería ser astronauta. Bueno, ¿y qué fuiste? Bueno, terapeuta, está bien, pero ¿soñaste entre medio? Sí, soñé también entre medio que quería ayudar a muchas personas, ¿ya? Es lo que tu naturaleza álmica necesitaba. Así que no importa, en pedir no hay engaño, dice el dicho. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué estamos viviendo? Acabamos de atravesar un portalote, no sé cómo la pasaron ayer, pero yo casi que me voy al otro lado. No, lo que pasa es que el cuerpo emocional se las arregla, ¿no? Usa el vehículo físico de manera espectacular. Ayer pasamos un portal. Ayer Venus y Júpiter hizo algo. Todavía no me lo puedo explicar. Yo con mi hermana ahí que vigilamos el cielo no nos podemos explicar qué pasó, pero estamos tratando de investigar. Y yo recibí hoy día en la mañana que lo que pasó es que nosotros cuando pasamos portales se engranan ruedas del reloj. Se van engranando, ¿ya? Y ese engranaje se siente. Y es un segundo en que hace algo así, un encaje en nosotros. Y resulta que se siente y eso nos ayuda a tener un salto dentro de nosotros y bueno, provoca vértigo, insomnio, qué sé yo, lo que el sistema nervioso a ustedes les provoque, ¿no? Por dónde los lleva. Y vamos a estar llenos de eventos. Tenemos un eclipse. ¿Cuándo era guía? En abril tenemos unos eclipses, en marzo creo que también. Bueno, pero el 22 de marzo es una fecha importante, recuérdenla. Vamos a hacer igual un vivo y todas estas cosas que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Y seguramente liberaron alguno de estos grilletes que sostienen al alma en su ausencia de su propia naturaleza y tienen que haber aumentado la velocidad. Hay algunas personas que no, obviamente, esto es para las personas que ya despertaron su nivel sensible normal humano, su sensibilidad humana, porque eso empezó masivamente a pasar desde el 2020, que la empatía, la sensibilidad se iba a aumentar. Y cuando aumenta la sensibilidad, soy capaz de extraer el elixir de un día o de un segundo o de una hora, porque leo todo, porque siento todo y permito que así suceda. ¿Quién apaña este proceso? El cuerpo físico. Les aseguro que sin cuerpo físico, que es el que amortigua el impacto emocional, la sensibilidad humana, no podríamos hacer ninguna lectura de aquello que nos sensibiliza. El cuerpo lo hace. Entonces pone la carne, ¿no? Pone el cuerpo y lo recibe y cuando llega adentro empieza un efecto de conversación con nuestra fascia. Empieza a rebotar ahí, se empieza a mover todo y es natural y es normal y qué bueno que así suceda, que somatice, porque me está ayudando a internalizar, a digerir, a integrar, a alquimizar aquello que siento,
aquello que me moviliza. El alma no lo puede hacer sin el cuerpo, así que acostúmbrense a somatizar, no se asusten, ayuden al cuerpo. Entonces, si yo recibí una información sensible que entró en mí y empezó su proceso de revolución interior y que me costó una tremenda contractura en el cuello, bueno, ayudo a la contractura del cuello y cuando me estén haciendo el masaje o lo haya podido liberar, ya sea por ejercicio o por lo que, no sé, hay muchas formas, ¿no? Y hay formas individuales que lo pueden hacer por sí mismos. Cuando lo estoy liberando, la última información que mi cerebrito pequeño, mi mente chiquita no pudo, lo va a hacer el cuerpo y va a quedar en el campo y luego va a entrar en mí y va a poder salir totalmente claro desde mi pineal, desde mi tercer ojo. Pero es un proceso que demora. Y así vamos a estar, ¡puf! Entonces, las personas que ya estén súper sensibles y que estén captando, que estén en la esencialidad, me he puesto esta palabra porque es nueva, me la acaban de decir, interesencial. El factor interesencial va a empezar a dominar. ¿Qué significa? Que salgo a caminar y el árbol me avisa lo que pasó en el cielo anoche, que la mariposa me cuenta, que el perrito me dice, que las estrellas me hablan, que todo me habla y todo lo recibo. Esa es una tremenda facultad humana. Bueno, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a usar ese material y va a ir a los recónditos lugares de nuestro subterráneo, donde tenemos los archivos fílmicos cuando nos traumamos y cerramos la sensibilidad espontánea y abierta y esponjita que tenemos cuando somos bebés. Entonces vamos a empezar a desarchivar esos lugares que necesitamos. El cuerpo va a ayudar, el cuerpo va a ayudar y lo tienen que atender. ¿Por qué no se puede hacer directo hacia nuestro cerebro? Porque el inconsciente colectivo, porque la mente colectiva aún es muy prisionera, aún es muy limitada, ¿ya? Aquí me están escribiendo aquí. Ayer las cervicales, sí, ya. Hablemos de las cervicales, ya que aquí hay alguien que las nombró. Cervicales es la sobreresponsabilización. Cuando a mi abuelita tenía un dicho muy bueno, pero que era en alemán, en castellano sale pésimo, pero bueno, es como la sobreresponsabilización es un efecto que se genera en personas que son muy sensibles cuando son pequeñas y nacen en un grupo familiar donde nadie cacha nada, nadie ve nada, nadie escucha nada y nadie siente nada. Entonces ese pequeño ser empieza a hacer el trabajo de otros. Cuando somos pequeños tenemos un cuerpo tan vivo, tan rápido, que somatizamos por toda la familia. Cuando vamos envejeciendo decimos, hey, límite, límite porque si no me voy a morir. Es una cosa de sobrevivencia, ¿ya? Entonces cuando vamos creciendo vamos haciendo el trabajo, no, tú hazte cargo de lo tuyo, yo me hago cargo de lo mío, porque el nivel de conciencia de nosotros siempre, ya que sea precario o súper elevado, va a ir por dos carriles y todos estamos en el mismo riel. O sea, vamos en el mismo tren, ¿no? En el mismo vehículo, dos carriles, somos duales. La conciencia individual y la conciencia colectiva. Nadie está separado de la conciencia colectiva. Por muy egoísta que se plantee la vida, le va a llegar igual. Pero hay ciertas naturalezas en que la conciencia colectiva es súper alta y se nace así porque han tenido registros anteriores, porque han participado en un colectivo antes y porque todos somos distintos también. Entonces hay almas que tienen más conciencia colectiva y otros más individual. Y la idea es que nos templemos. El desafío espiritual para aquellas almas sensibles que se echan todos los hombros, por eso andan así, la cervical queda aplastada y por eso que duele el cuello, y lo digo por mí también, estamos aprendiendo a sostener la vida individualmente y colectivamente de forma armónica, ¿ya? Los guías dicen que se acabó los tiempos de que la espiritualidad se viva solo en una dimensión. Se acabaron los tiempos para vivir en una sola dualidad, porque tenemos que unir la dualidad. Ya no podemos elegir a gusto propio en cuál vamos a participar. Por eso que el colectivo con el individuo hoy día está totalmente unido, ¿ya? Entonces, cervicales, exceso de responsabilización, hiciste la pega por un montón de personas, ahora te toca cuidarte
y no perder tu lugar, y desde tu lugar puedes ayudar mucho mejor. Es mal negocio hacer eso, ¿ya? El otro día Jesucito, Maestro Jesús, que tiene un nivel de claridad espeluznante, o sea, porque sabe todo, ¿no? El más grande de todo. Bueno, me estaba tratando de explicar esto porque yo le pregunté, ¿qué es esto de que la individualidad ya no está separada del colectivo? ¿Me puede explicar un poquito más? Entonces dice, la conciencia es un tren que nadie lo va a parar y tiene dos rieles, el colectivo y el individuo. La carga del tren va disminuyéndose porque las personas van haciendo proceso conciencia. Entonces, cada persona en su asientito que le tocó en el tren va haciendo su proceso y va liberando carga y el tren va aumentando la velocidad solo porque cada uno de nosotros va liberándose. Así que no tengo que pararme de mi asiento para ir a liberarle la carga del otro porque además voy a desequilibrar el tren. ¿Ya? Y me voy a perder de hacer lo que, uy, ya está saliendo el sol, y me voy a perder de lo que estoy haciendo, de lo que me corresponde y de lo que puedo hacer, si es un tema de humildad también. Ya, entonces también el cuello a veces duele por soberbia. Yo voy a salvar a tal persona y me voy a parar de mi asiento, voy a dejar mi lugar desocupado total, los guías me lo cuidan, no, los guías no pueden hacer eso. Los guías no pueden hacer el trabajo por ti, ¿ya? Entonces me voy para los vagones de atrás a salvar a no sé quién. Pésimo negocio. Uno desde su lugar puede salvar a todo el mundo si es que hace su trabajo y que desde ahí informa, como lo estamos tratando de hacer. Y vamos todos en un tren, así que nadie está solo, todos tienen su lugar. Y los que nos rodean alrededor de los asientos son colaboradores cercanos y los que están más atrás son lejanos, pero todos nos ayudamos y todos vamos en el mismo tren. Aleluya, salió el sol. Ah, Shabbatenu. Hoy día es Malhut. Feliz Malhut para todos. ¿Quieren que les rece la Navecoa? Ahí viene. Es que este es el momento sublime. Ya, respiremos todos juntos. Yo sé que en el mundo se amanece a diferentes horas, pero los que están aquí, sentados alrededor del asiento que me tocó en el tren, respiremos. Bueno, eso era lo que les tenía que decir. Voy a tener que cortar porque entro en meditación ahora, pero acá tengo mi torpeo. Dice, Shabbatenu, hoy me encandilé. Voy a tratar de decirlo con lo que me acuerdo. Shabbatenu kabel, ushma, sakatenu yodea, talumot. Feliz sábado para todos. Y remen, remen. Otro día les